All right, vamos a Mateo 28 y vamos a empezar a leer unos versículos. Y quiero primero decirles lo que vamos a estudiar este día o de qué vamos a hablar este día. Muchas veces la gente se quiere entregar a Cristo. Y está bonito que uno se entregue a Cristo, le dé su vida a Cristo, porque la Biblia nos enseña que cuando Cristo vino a salvar los pecadores. Eso somos nosotros, todos. Seamos pecadores. Entonces, cuando vino el Señor al mundo, vino para que todo aquel que se arrepienta y confíe en Él como su Salvador, pueda ser salvo. Si uno dice, yo quiero que Cristo sea mi Salvador, me arrepiento de mis pecados, le voy a dar mi vida a Cristo, esa persona se salva, no porque sea buena, pero porque Dios lo perdona por medio del Señor Jesucristo. Que esa persona es salva. Entonces, ya cuando me salvé, ya que le di mi vida a Cristo, entonces, ¿qué es lo que espera Dios de mí? Porque ya nos salvamos, ya somos cristianos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que espera Dios de mí? Ya que me entregué a Cristo, ya que le pedí que me salvara y que no me dejara ir al infierno, que me llevara al cielo, ¿qué es lo que espera Dios de mí? Dice aquí, empezando con el versículo 18, dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir enseñar, dice, a todos los, perdón, déjenme ponerme los aquí. A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense lo que le está diciendo el Señor aquí a los discípulos o a los apóstoles. Les dice, quiero que vayan y les enseñen a todos y luego los bauticen en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego que les enseñen que ellos hagan todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces quiere decir que ya cuando me salvo, Dios espera algo de mí. No nomás me salvó para que me sentara y dijera, ok Dios, ahí nos vemos a Dios. No me salvó para eso, me salvó para su servicio. Me salvó para que yo hiciera lo que Dios quiere en mi vida. Vamos a mirar unas cosas que Dios quiere que usted haga y que yo haga ya cuando seamos salvos, ok. Primeramente, y aquí está, y eso lo hallamos aquí mismo en estos versículos, porque nos dice aquí en estos versículos, en el 19 nos dice, por tanto, ir a enseñar a todas las naciones, a enseñarles el evangelismo de Cristo. Y luego dice, después de eso, ¿qué vas a hacer con ellos? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar primeramente, ¿qué es lo que Dios espera? La primera cosa que Dios espera, el primer paso que uno debe de dar ya cuando se salva, el primer paso debería ser bautizado. ¿Ok? ¿Qué es el bautismo? Y vamos a estudiarlo en acordancia con la Biblia, no lo que usted piensa o lo que yo pienso, pero ¿qué nos dice la Biblia que es el bautismo? Vamos a Marcos, que es el libro que sigue de este, a Marcos, estamos aquí, al libro de Marcos, y cuando llegue ahí, el último capítulo va a ser el 16, ¿right? Marcos 16. Entonces, primeramente, es el bautismo. El bautismo es el primer paso el primer paso a obedecer al Señor. Nos dice en el 16 y versículo 15, 16 y versículo 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelismo. Dice, a toda criatura, perdón. Sí, criatura, digo que está bien. Ok, dice, el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree no será condenado. Ok, todo el que cree y se bautiza, ese va a ser salvo. Pero el que no cree en Cristo, esa persona, dice, va a ser condenado. ¿Cuándo? En el día del juicio. ¿Por qué? Porque no obedeció la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar un poquito primeramente, ¿por qué se debe de bautizar uno y qué es el bautismo? Primeramente, ¿cómo se bautizaba en la Biblia?
¿Cómo se bautizaba? Dicen de Juan Bautista que donde estaba bautizando él, bautizaba ahí porque había mucha agua y era en el río Jordán. En el río Jordán, si a los que han ido, yo nunca he ido a Jerusalén, pero yo tengo gente aquí en la iglesia que se ha ido y nos dicen que es un río poco ancho y hay bastante agua. Que dicen, en otras palabras, se puede meter uno, hasta se puede ahogar uno en esa agua porque hay mucha agua. Ahora vamos a ver unas cosas. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre el bautismo? Vamos a Romanos 6. Romanos 6, que es lo que es el bautismo. ¿Okay? Y cuando lleguen ahí, vamos a estudiar unas palabras que la Biblia nos dice. Si había mucha agua, ¿qué es el bautismo entonces? Nos dice aquí. Okay, ahora la palabra bapto o bautismo quiere decir, ustedes que saben poquito de, ahora en día nadie hace esto, pero yo me acuerdo mi mamá, cuando yo estaba joven, mi mamá cambiaba de color en una camisa, digamos. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan ustedes, compraban unos colores, lo echaban y hervían el agua y ahí metían una camisa y también, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok, eso es lo que hacía la gente antes, pues decía mi papá, pues yo quiero que mi camisa sea negra, ok, tráela, y es todo, no le compraban una nueva, nomás la echaban, la echaban en el agua, la metían toda bajo del agua y ahí cambiaba de color. Ok, fíjense como nos dice la Biblia aquí, y oigan muy claro lo que nos está diciendo. Vamos a empezar, si está en el 6 de Romanos, versículo 2. Dice, no permita Dios, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos? Fíjense lo que dice, ¿cómo viviremos aún en él? No, fíjense cómo nos explica, ¿somos muertos a qué? Al pecado. Cuando usted se salva, deja el pecado para vivir por Cristo. ¿Sí me entienden? Está dejando el pecado para vivir por el Señor Jesucristo. Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que son bautizados en Cristo Jesús somos bautizados a su muerte? Fíjense lo que está diciendo, otra vez, la muerte. Porque somos, ¿qué somos? ¿Qué dice? Sepultados, hemos sepultados con él en muerte, dice, por el bautismo, hemos sepultados en él por muerte que en el bautismo, para que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva de vida. No, fíjense lo que nos está diciendo. Entonces, cuando uno se entregó a Cristo, se murió para sí mismo, se murió para el mundo. Ok, yo le dice, por eso somos bautizados. Dice, y en el bautismo que somos sepultados en el Señor Jesucristo. Somos sepultados, nos dice lo mismo en Colosenses 2 y versículo 12, que somos sepultados. Ahora, vamos a considerar Juan Bautista. Cuando él estaba bautizando, dice, había mucha agua ahí, y ahí se bautiza, y ahí venía la gente a él. La gente grande venían, o ya mayores, venían a él, ¿para qué? Para ser bautizados en el agua. La palabra bautizo quiere decir que se cubre todo con un líquido. La palabra solamente, la palabra bautismo quiere decir cubridos con un líquido, o como digamos con agua o con algo así, es cubrido uno completamente, así como está hablando de la camisa. Completamente, y luego, ¿qué está representando eso? Fíjate cómo dice, así como Cristo murió, Él resucitó. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? Estamos representando la muerte y la resucitación de Cristo. ¿Sí me entienden? Estamos representando eso. Por eso, como nosotros que tenemos este bautismo aquí, cuando alguien viene y se mete ahí, se sientan en un banquito, y cuando los bautizamos, ¿cómo le decimos? Todo para abajo para que se cubra toda la gente, y luego para atrás, para arriba. Eso es el sepultado en el Señor Jesucristo. Cuando sube para arriba está representando la resucitación del Señor Jesucristo. ¿Sí me entienden? Está representando la resucitación del Señor Jesucristo. El bautismo es como, por ejemplo, cuando una persona fallece, no entierran parte de la persona en un hoyo, lo entierran toda la persona en un hoyo. ¿Por qué? Porque falleció esa persona.
Entonces, como los cristianos, por eso los cementerios y todo están hechos como están, porque el cristianismo siempre los sepultan esperando la resucitación para el día que venga Cristo. Entonces, cuando uno se salva, está diciendo, ya me morí para el mundo. Cuando uno es salvo y se bautiza, está diciendo, ya me morí para el mundo y ahora voy a resucitar para vivir una nueva vida para el Señor Jesucristo. Ese es el primer paso que da uno cuando uno de veras se salva. Estoy hablando cuando la salvación llega. Por eso Pablo le dijeron, vamos a Hechos 2, vamos a Hechos 2. Le iba a decir, pero, le iba a decir lo que dijo Pedro, pero vamos ahí. Right. Hechos 2. Okay, Hechos 2. Y vamos a estar un ratito como quieras, o might as well go there. Ahora ya me veo con español y en inglés, me estoy inventando aquí. All right. Si está en el libro de Hechos, capítulo 2, fíjese, la gente estaba oyéndolos predicar, estaban oyendo a Pedro predicar. Y Pedro le está diciendo que se salven de esta generación, que es una generación mala, que se salven de todo esto. Y luego al oírlo predicar, hacen una pregunta a ellos, y aquí en el 38 nos dice así, en 2, versículo 38, dice, entonces, vamos al 37 para que vean lo que ellos dicen. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos. Ojalá que dije bien. Quiere decir que los convirtió el corazón, el Espíritu Santo les está hablando del corazón. Y dice, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, dicen, ¿qué haremos? Varones, hermanos, dice, ¿qué haremos? Entonces cuando están oyendo la predicación, dicen, pues ¿qué hacemos entonces? Ellos no se querían morir sin Cristo, no se querían morir perdidos. Dicen, ¿qué hacemos? Y fíjense lo que les dice. Les dice, entonces Pedro, en el 38, entonces Pedro les dijo, arrepiéntete y sea bautizado. Fíjense lo que le dice, arrepiéntete y ¿qué más? Sea bautizado. Dice, cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para redención de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Dios quiere salvarnos y dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, arrepiéntense y sean bautizados. Cuando una persona, como ejemplo, cuando yo me arrepentí del pecado, yo conocí al Señor como mi Salvador, esa noche me dijo el pastor, ese día me dijo el pastor, vienes a la noche y te bautizamos. Fuimos yo y mi señora y mi hermano, y fuimos y nos bautizamos, y estaba otra pareja que se bautizó con nosotros. Todos fuimos bautizados inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando uno se salva, se debe bautizar. Ok, pero vamos a hablar un poquito más del bautismo. Porque ahora tenemos la pregunta, ¿quién debe ser bautizado? ¿Quién debe ser bautizado? Bueno, primeramente el que está salvo. El que sabe del Señor. Ok, vamos a Hechos, ya estamos en el libro de Hechos, vamos al capítulo 8. Capítulo 8. ¿Quién debe ser bautizado? All right. Y quiero que sepan lo que está diciéndonos aquí en capítulo 8, el 38. Ok, es más, vamos primero estoy viendo aquí cómo leer esto. Ok, acuérdense, este es un unco, parece que se llama, ahorita lo vamos a leer, un unco, y era de la tierra de África, ok. Y él vino a Jerusalén, andaba buscando la salvación, andaba tratando de acercarse a Dios. Entonces cuando este señor no encontró, ya iba para atrás para su casa y iba leyendo el libro de Isaías. Felipe, que es uno de los diáconos, va y se le acerca y le empieza a hablar de Cristo. Ya cuando le dice la salvación de Cristo y todo, pueden leer ustedes más uno de estos días, ya cuando le dice de toda la salvación, dice aquí en el versículo 36, y yendo por el camino, vinieron a cierta agua, y le dijo el unco, le dijo, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ok, now vamos a ver lo que está diciendo, vamos a ver el retrato. Van los dos allí, le está diciendo de Cristo,
Él ya conoce, ya entendió el evangelismo de Cristo. Y cuando van, dice, mira, aquí hay agua. ¿Qué me prohíbe de que yo me bautice? Es lo que está diciendo. ¿Qué me prohíbe de que yo me bautice? Y le contesta, dice lo que dice Felipe en el 37. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y le dijo, yo creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos en el agua y Felipe y el único y le bautizó. Espérese, dijo, yo quiero bautizarme, pero ¿qué me impide de que yo me bautice? Dijo, si crees de todo corazón. Para que una persona sea bautizado, primeramente tiene que ser salvo. ¿Entiendes? Tiene que entender el evangelismo de Cristo. El bautismo no es para cualquier persona, es para uno que entiende el evangelismo. Por ejemplo, y les digo, cuando yo estaba niño, sí me bautizaron, me echaron agua, pero eso no es bautizar, eso es rucir, decía mi mamá, porque ya después que mi mamá se entregó al Señor, decía, eso es rucir, no es ¿cómo se dice? No es bautismo. El bautismo es cuando te cubren todo. Pero no me pueden cubrir todo y no puedo yo decir que yo acepté a Cristo, si no puedo yo decir que acepté a Cristo. La decisión tiene que ser mía, no puede ser de alguien más. En otras palabras, si vamos a decir que mi señora se salvaba y decía, yo me quiero bautizar y bauticen a este también. No, tengo que creer yo. Yo tengo que creer de mi corazón que Cristo es mi Salvador, que Cristo es el Hijo de Dios. Y cuando yo lo creo de todo corazón y lo recibo como mi Salvador, entonces yo me puedo bautizar y Dios acepta esa clase de bautismo. ¿Qué es el bautismo? Que nos sepultamos en el nombre de Cristo. Porque ya les leí las Escrituras. Nos sepultamos en el nombre del Señor Jesucristo. Uno primeramente tiene que creer de todo corazón. Cuando usted cree de todo corazón, entonces se puede ser bautizado. Si no cree, no puede ser bautizado. Okay, porque, por ejemplo, le digo que yo me bauticé de niño, pero cuando yo me bauticé, yo no hice decisión. Mis padres hicieron decisiones, pero yo no. Mis padres dijeron, lo vamos a bautizar, y me bautizaron, pero yo no hice decisión. Ese clase de bautismo no es bueno porque yo no hice decisión. Y después crecí y créanme que la iglesia era lo último en mi mente. Amén. La decisión la habían hecho ellos, no yo. La decisión para el bautismo tiene que ser hecha por uno que conoce a Cristo como su Salvador, ya lo aceptó, dijo yo acepté a Cristo, entonces esa persona ya siendo salvo se puede bautizar. Amén. Es lo que la Biblia nos explica. Nos explica esto muchas veces. Por ejemplo, vamos ahora al 16 de Hechos, otra vez, al 16 de Hechos. Nos dice aquí en el 16. Estamos hablando del bautismo. ¿Y qué es? Es sepultar. No es lucir, es sepultar. En el 16 nos dice, empezando con el versículo 15. A ver, 16, 15. Déjeme explicarle un poquito. Que esta persona era una persona que era un guardia en la cárcel donde estaba Pablo, porque a Pablo y a Silas los habían echado en la cárcel. Ellos empezaron a darle adoración, yo creo, al Señor, empezaron a hacer cantos, empezaron a rezar, y de repente hubo un terremoto que empezó a mover la área donde estaban ellos y se abrieron las puertas de donde estaban encerrados. También todo lo que tenían, no sé cómo se dirá en español, pero que tenían en las manos, deteniéndolos ahí como prisioneros, se les cayeron de las manos, de los pies. Dios los había librado. Y las puertas estaban abiertas, el guardia llegó y dijo, ya se salieron todos, se iban a matar. Y le dijo Pablo, no se haga daño, dijo, que al cabo aquí estamos todos, no nos hemos ido, aquí estamos todos, porque lo iban a matar si se salía la gente en esos días. Dijo, no se haga daño, aquí estamos todos, y se queda allí, y viene y agarra una luz, y mira a Pablo y a Silas, y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que le hace, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, lleva el evangelismo no nomás a ti, pero vamos a hablar con tu Señor y tus hijos para que ellos también sean salvos. Ya después de que aceptaron al Señor, la Biblia nos dice aquí
en el versículo, ¿qué les dijo? El 16:31, perdón, el 31 nos dice así, nos dice, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, y tomándoles en aquella misma hora, dice, de la noche, les lavó sus azotes. En otras palabras, acuérdense que los habían golpeado a Pablo y a Silas y le empezaron a lavar todas las heridas que tenían. Y fue bautizado inmediatamente. ¿Cuándo? Inmediatamente fue bautizado él y todos los suyos. ¿Por qué? Porque se habían aceptado al Señor Jesucristo. ¿Quién se debe bautizar? Los que aceptan a Cristo. Todo aquel que dice yo creo en Cristo se debe bautizar. El bautismo es una sepultura, no es una rocida, es una sepultura. Y tiene que ser una persona que ella misma decide. No alguien más, pero que usted decide, yo quiero ser bautizado porque yo creo en el Señor Jesucristo. Nadie más puede hacer esa decisión por usted. Primero, ¿qué espera Dios de mí? Que se bautice. ¿Qué espera Dios de mí? Que se bautice. El primer paso de la fe es bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y lo segundo es esta. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas 18. ¿Qué es la segunda cosa que Dios espera de mí? Ya cuando yo sea cristiano, ya cuando yo me entregue al Señor y yo sé que el Señor es mi Salvador. Bueno, primero, bautizarse. Que hay que bautizarnos para poder empezar a dar el segundo paso. Ok, ahora vamos al segundo paso. Hay que acercarnos a Dios, pero vamos a hablar un poquito de esta Biblia. Déjenme llegar ahí. El 18 y el versículo número 1. Fíjense lo que dice el versículo número 1 del 18 aquí. Dice así, dice. Y les decía también una parábola, que es manestar, y esa palabra manestar quiere decir, es una cosa que tiene uno que hacer, no si quiere, que tiene que hacer. Es manestar orar siempre y no desalentarse. Es manestar siempre, quiere decir que es necesario siempre hacer que orar. ¿Qué es lo que espera de mí? Que tenga yo tiempo en oración. Amén, porque ¿de qué nos sirve decir creemos en Dios y no le pidamos nada? Oración es cuando uno se tiene tiempo para el Señor y se pone a pedirle al Señor. Óigame claramente, a pedirle al Señor. Uno puede cantarle al Señor, uno puede adorar al Señor, uno puede dar gracias al Señor, pero eso no es pedir. Pedir es cuando uno ya empieza a decir, Señor, esto es lo que necesito. Señor, esta es la ayuda que necesito. Señor, eso es pedir. Amén. So, cuando va a pedirle al Señor, es bueno cantarle. No tiene nada más que malo cantarle, dar gracias al Señor. Nada de eso está malo. Adorar al Señor. Nada de eso está malo. Pero no se acuérdese de esto, que la oración es cuando uno empieza a pedirle al Señor. A traer enfrente de Él o enfrente de su trono las necesidades o las peticiones que uno tiene para el Señor. Ahora, vamos si quiere, a primera de Tesalonicenses. Y ojalá que lo esté diciendo bien, porque esas palabras me dejan desorientado a veces, ¿ok? La primera, ¿ok? Y capítulo 5, cuando lleguen ahí el capítulo 5, vamos a ver. Capítulo 5. Estamos hablando de qué quiere Dios de mí, el bautismo. Ahora, la oración. Y fíjense en el versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5 y el versículo 18 dice, en todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que dé gracias. ¿Sí me entienden? Que dé gracias. Dar gracias al Señor, orar al Señor, pedirle al Señor. Déjenme darles unos cuantos ejemplos que yo he aprendido en mi vida, que yo digo que son buenos. Primeramente, hay que preparar una lista, un papel o un papelito que pueda tener ahí, una libreta o algo donde pueda escribir. Y ahí haga una lista de sus oraciones. Porque si no se le olvidan. Por ejemplo,
una amiga, un amigo le dice, oiga, oiga, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, por favor, ora por mi hijo. Pero si no lo pone en su lista, se le va a olvidar. Hace su oración y se le olvidó orar por el hijo de esa persona. Amén. Y yo digo de mi parte, yo no quiero que Dios se olvide de mis hijos. Amen. Y si yo no quiero que Dios se olvide de mis hijos, hay que yo no olvidarme de orar por otros hijos. Amén. Por los otros que necesito orar. Haga una lista primeramente. Y esa lista, en esta lista, primeramente ponga su familia. Ponga usted primero. Porque usted también necesita oración. Dios ayúdame. Dios... ¿Qué es la palabra? Amparo. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra? Amparo. Me acuerdo que lo decían los ancianos mucho. Bueno, if you find it, raise your hand, I'll find out. Okay. Vamos a decir, haga una lista, ponga a sus hijos ahí. Sus hijos necesitan oración todos los días. Nunca sabe uno lo que está pasando en sus vidas, necesitamos orar por ellos. Amén. Ellos también necesitan la salvación. Ponga ahí a su esposo. Ponga allí y si es usted el varón, ponga usted protection, ándele, protección. Amparo quiere decir protección. Dios necesita tu amparo, ok. Entonces ponga allí a sus hijos, ponga allí a su esposo, y si es el varón usted, ponga allí a su esposa. Amén. Orar por su esposa también necesita oración. Necesita alguien que esté orando por ella, pidiéndole al Señor que la proteja, pidiéndole que le dé fortaleza, pidiéndole al Señor que la cuide. Pidiéndole a Dios que le dé las cosas que ellas tienen en las necesidades de la vida. Ok, ponga a su esposa, a sus hijos, y luego ya puede poner otras cosas que quiere. Por ejemplo, puede ser que necesite trabajo, puede ser que necesite lo que necesita, ya lo puede estar poniendo ahí, y de ahí empieza a orar. Ponga a su familia. Primeramente ore por sus hijos, ore por su familia. Puede ser que una mamá o una abuelita que están enfermos, también ore por ellos. Pero pongan en esa lista todas las oraciones que se necesitan. Y pónganla ahí. Ahora, segundo, sea sincero en sus oraciones. No nomás, ok, Dios, ahí te va, ya nos vemos. No, una oración bien. Cuando uno es sincero con el Señor. Hay veces va a orar uno por sus hijos. Dios nos entiende. Yo a veces cuando oro por mis hijos de aquí, a veces yo oro por ellos. Amén. ¿Qué tienes? Son mis hijos. Me duele el corazón cuando no hacen el bien. Déjenme decirles que sea sincero con el Señor. Cuando ore sinceramente. Tome tiempo para orar. Si tiene que irse de toda la casa, salirse de su casa, irse a caminar o irse en su carro y parquearse en un lado donde pueda estar solo o sola, haga eso. Y tenga tiempo solo con el Señor. Camine con Dios. Dios espera oír de usted. No nomás es, ya me salvó, y si me dejas en paz, yo también te voy a dejar en paz. No. Tenemos que tener tiempo con Dios. Y ese tiempo va a ser en la oración, en caminar con el Señor, en saber que el Señor nos ama. Tome tiempo para hacer oración. Marque un tiempo en su vida o en su día. Este es cuando no está nadie en mi casa, voy a hacer mis oraciones. O si está casado, dígale a la señora. Este es mi tiempo de hacer oración. O su señora le dice a usted, voy a tomar tiempo para orar y dejen que oren, cada quien haga su oración. Por ejemplo, mi señora se levanta a tal hora de la mañana, todo el tiempo, a las 6 de la mañana se levanta. Se levanta y ella va a estar por una media hora, yo sé cuánto va a orar, va a estar por una media hora orando. Yo no le digo nada porque a las 6 de la mañana se sale de la cama y yo sé para dónde va. Va a hacer sus oraciones. Yo no la molesto ni nada. Ahorita tenemos a Pablo y a todos ahí y ya como molestan en la mañana esta gente. Pero anyways, no se crean. Pero ella se levanta, ahora a veces como no puede ir para allá porque a veces está vistiendo, se está arreglando la Jessica para irse a trabajar. Así es que dice, pues lo que hace ella, si me despierto y le miro que está sentada en la cama, está en la cama pero está sentada, pone su almohada y dice que está sentada, yo sé lo que está haciendo, no la molesto. No me muevo, no hago nada y me quedo callado hasta que acabe. No digo nada, ¿por qué? Porque yo sé lo que está haciendo sus oraciones. Y casi a las 6, todos los días, a las 6 de la mañana se levanta. Bueno, tenga usted un tiempo que dice, este es el tiempo que yo voy a orar.
Si tiene que decirle a su esposo, cállate la boca un rato, dígale, cállate la boca mientras oro. Si tiene que decirle a la señora, yo sé que es imposible, pero trata de callarte un ratito, entonces que se calle un ratito. ¿Para qué? Para que haga sus oraciones. Porque tenemos, fíjense, que ya que es algo de veras conoce a Cristo, tiene que hacer tiempo para el Señor. Haga tiempo para estar orando. Ahora, no nomás el bautismo y oración. Vaya a segunda de Timoteo. Vamos a ver otra cosa. Segunda de Timoteo. ¿Qué más tengo que hacer? Ok. Hay que bautizarme. Hay que tener tiempo para el Señor. En oración. Y otra cosa que tiene que ver aquí en segunda de Timoteo. Ok, segunda. Hay primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Y en versículo, capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Nos dice así, fíjense lo que nos dice en versículo 15. Estudiad para presentar aprobado a Dios. Dice, un obrero que no tiene que avergonzarse, que ha devenido correctamente la palabra de la verdad. Dice, ¿qué dice? Estamos en 2 de Timoteo 2:15. 2, versículo 15. Dice, estudiar para presentar aprobado de Dios. ¿Para qué estudiamos? Para que Dios sepa que estamos estudiando la Biblia. Y para lo que nosotros creemos está en la Biblia. Dice, aprobado de Dios, un obrero que no tiene que avergonzarse, que divida correctamente la palabra de la verdad. La palabra de verdad es la palabra de Dios, es la única verdad que hay en el mundo. Ahora, no, fíjate lo que dice, para ser aprobado de Dios, para no avergonzarnos. Si usted dice, pues mira, yo creo esto, pastor, ok, está bien que usted cree eso, pero ¿dónde lo hay en la Biblia? Y si no está en la Biblia, se va a avergonzar el día que mire al Señor. ¿Por qué? Porque usted creyó algo que alguien le dijo, pero no lo buscó en la Biblia. Por eso yo le digo a la iglesia, cuando yo les predique algo, yo les voy a tratar de enseñar en la Biblia lo que dice. Y si no está en la Biblia y no se los puedo demostrar, no me tienen que creer. Amén, yo creo que eso es un buen trato, ¿verdad? Si no está en la Biblia, no me tienen que creer. Pero si está en la Biblia, tiene que creerlo, no porque yo lo dije, porque es la palabra de Dios. Okay. ¿Qué es la otra cosa que tengo que hacer? Tengo que estudiar la Biblia. Sentarme cada en cuando y leer un poquito. Y ahora, en lo que estamos ahorita, es muy fácil porque yo antes tenía que leer y aunque no podía leer muy bien, ahí estoy tratando de leer el Antiguo Testamento, que está un poco duro para leer, el Nuevo Testamento, pero sabe que ahora puede, en su teléfono, en cosas así, puede agarrar una Biblia en español o en inglés. Y ellos leen, mientras usted está leyendo la Biblia, ellos le están leyendo lo que dice. Así es que es más fácil para leerla. Porque esas palabras que dice uno, pues no sé ni qué dice, cómo ni pronunciar esa palabra, pero cuando alguien más la está leyendo, usted nomás está leyendo, ok, y él le entiende más fácil. Amen. So, haga tiempo de decir, voy a leer aunque sea un capítulo, 2 capítulos. Empiece con el Nuevo Testamento, Mateo y todo eso. Empiece con esos, poco a poquito, pero empiece a leer la palabra de Dios. Vaya a Salmos 119, le guardo dos versículos ahí. Salmos 119, all right, Salmos 119. Quiero que nomás entiendan que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es dada para nosotros, de Dios, para que nosotros tengamos lo que Dios quiere en nuestras vidas, right? Para que Dios nos diga o nos dé la instrucción. La instrucción que Dios nos da viene de la palabra de Dios. La instrucción que Dios nos da viene de la palabra de Dios. Por ejemplo, fíjese en que 119 Salmos, en versículo 9 nos dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Ok? ¿Cómo un joven va a limpiar su camino? Guardando la palabra. Sabiendo la palabra. Si yo sé que Dios dice que eso es malo, lo voy a hacer. Ok, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios dice que no. Si Dios dice que esto es bueno, lo voy a hacer porque Dios dice que es bueno. Ahora fíjese la otra. Dice en el 11. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Fíjate, ¿sí entiende?
guardó la palabra en el corazón para no pecar contra Dios. Si yo sé que es malo usar el nombre del Señor en vano, no lo uso. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que no lo use. Si yo sé que es malo maldecir o usar maldiciones, no lo hago. ¿Por qué? Porque la palabra me dice no lo hagas. Esto nos va a ayudar a vivir por Dios. Esto nos va a ayudar a hacer el bien por el Señor. Hagan tiempo para leer su Biblia. Hagan tiempo para sentarse y si voy a empezar con el Nuevo Testamento, voy a empezar a leer, voy a empezar a ver qué quiere el Señor. Le voy a dar otras dos, así luego no me voy a tardar mucho. Pero la segunda, vamos a Hebreos 10, Hebreos 10. Ok, Hebreos 10, denme unos 5 minutos más y los dejo que se vayan para que coman. Amén. Hebreos 10. Y esto es muy importante porque tomamos esto no muy en serio, la mera verdad. No lo tomamos como Dios nos manda. Pero yo digo que deberíamos tomarlo en serio. En Hebreos 10, y voy a leer el versículo 25. Ok, versículo 25, cuando llegue allí. Ay, nos dice así, Hebreos 10, versículo 25, dice, no dejando nuestra congregación, quiere decir juntándonos, congregándonos, ok, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos viendo que el día del Señor se está acercando. No deberíamos de dejar nuestra congregación. En otras palabras, nos deberíamos de ir a la iglesia cada vez que las puertas se abren. Deberíamos estar ahí. Vamos a los servicios. ¿Por qué? Venimos aquí a alabar a Dios. Venimos aquí a glorificar al Señor. Venimos aquí a oír la palabra de Dios, a ver qué me dice Dios. Porque Dios nos va a decir muchas cosas por su palabra. Nos va a corregir y nos va a ayudar. Amén. No debería uno dejar la palabra del Señor. Uno debería tener buena actitud. No le voy a leer todo lo que tengo aquí, tengo mucho, pero sí le voy a decir eso. La Biblia, y un día que tenga chance de leerlo, Salmo 100. En Salmo 100 dice que hasta el gorrión ha buscado su lugar en el templo del Señor. El gorrión, dice, y otro más pájaro que se me olvida cómo se llama, dice, ellos han buscado tu nido. La golondrina, dice, también sabe dónde está su nido, ha puesto su nido en el templo del Señor, pero mi gente no. Pero Dios nos dice, vengan a mi templo, como gozosos, con gozo en su corazón, vengan a mi templo para adorar al Señor. Ahí nos está diciendo que deberíamos ir a la iglesia con mucho gusto, porque venimos a adorar al Señor. Ahora, le voy a leer otra, ya quiero dejar aquí, pero yo tengo que, ok, otra. Vamos aquí quiero ir aquí, Salmos 84, tengo aquí el escrito, pero no tengo todo, ok. Salmos 84, esta sí quiero que lean, y luego le voy a otro versículo y ya acabamos cuando acabe con esto, ok. Ahora, fíjense lo que estamos hablando de atender los servicios de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Primero el bautismo, segundo la oración, estudiar la Biblia, atender los servicios de la iglesia. Fíjense en el Salmos 84, versículo 10. Oiga lo que dice. Porque mejor es un día en tus atirios, que 1000 fuera de ellos. Dice, escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dice, yo prefiero estar un día en la casa del Señor que tener 1000 días en la casa de la maldad. Es lo bonito de la iglesia, que uno viene a amar al Señor. Cuando se llega el resto de la semana, ya sabe uno que vino y que sirvió al Señor, que hizo lo que Dios le mandó, que viniera a los servicios, que oyera su palabra, que estuviera con otros hermanos haciendo la oración. Y aquí y es lo que está diciendo, un día es mejor que 1000 fuera de la voluntad de Dios. Amén. Ahora, voy a acabar con esto. Que Dios dice que deberían de atender los servicios. ¿De qué sirve que el pastor estudie y ponga un sermón y agarre todas las escrituras que quiere darles y ustedes ni vienen a la iglesia? ¿De qué sirve?
Amén. Ahora, le voy a la última. Hablar de Cristo. Vaya a Romanos 1:6 a 1:16 y les prometo que este es el último. Romanos. Ahora sí, de veras les prometo. Eso digo cada ratito, pero no. Ya ve, por ahora deberían de oír al Señor porque Él no les hace falsas promesas. Ok, Romanos 1. Y cuando lleguen ahí quiero darles una muy importante escritura. Ok, Romanos 1, fíjense lo que dice. Nos dice el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo, fíjense lo que dice, no me avergüenzo del evangelismo de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todos aquel que cree, el judío primero y también a los griegos. Pero fíjense lo que dice, no me avergüenzo del evangelismo, no me da vergüenza. Deberíamos de hablar de Cristo con otra gente. Sin vergüenza, sin decir, no, a mí me da vergüenza porque decir que soy cristiano. No debería de darle vergüenza ser cristiano. No debería a nadie darle vergüenza de amar al Señor y de aceptar a Cristo como Salvador. Amén. Y póngase a pensar en los días que vivimos ahorita, los días cuando la gente, especialmente los jóvenes ahora, se visten y a veces está en el cabello de 10 o 20 colores y todo para arriba así. Ellos no se avergüenzan. Las muchachas ahorita con los pantalones todos rotos. ¿Se han visto cómo se visten con los pantalones todos rompidos y todo? El otro día, un día miré a una y le dije, oye, dile a tu mamá que compre una máquina de lavar nueva, mira lo que le hizo a tu ropa. Estaba toda rompida la muchacha y ¿qué es eso? Pero lo que ellos no se avergüenzan de eso. Amén. Le dije a la iglesia el otro día, a veces hasta se visten de gatitos, ya andan como gatitas. ¿Qué es eso? Si el cristiano se viste bien y habla bien, ¿por qué nos vamos a avergonzar? Mejor vamos a darles testimonio, mejor vamos a hablarles a ellos de Cristo, a decir esto es lo que ustedes necesitan al Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros ya cuando estemos salvos y ya que nos salvó, que tenemos el amor de Dios y el perdón de Dios y todo eso, ya que nos salvó, hay que ir a la iglesia. No nomás a la iglesia, pero hay que hablar del Señor Jesucristo, hay que bautizarnos y también hacer oración y leer la Biblia para saber qué es lo que espera Dios de mí. Estas son las cosas nomás chicas que Dios espera, ya cuando uno seriamente se entrega al Señor. Vamos a hacer oración. Señor, le damos gracias, Señor, por dejarnos estar aquí. Gracias por esos que están aquí este día. Y le pidemos, Señor, especialmente que nos ayude a hacer decisiones en el servicio tuyo, cómo te vamos a servir, del bautismo a todo lo demás que hemos dicho, leer la Biblia, la oración, hacer decisiones que Dios quiere que hagamos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por los que están aquí y pidamos tus bendiciones en el nombre de Cristo. Amén.